Dice que la obstetricia es una especialidad feliz porque todo el mundo tiene hijos, todo el mundo es feliz, pero no siempre es así. Sí, Para quienes no lo saben, Luis es pionero en cirugía fetal. Es decir, el abordaje del feto dentro del útero y tratar de solucionar algunas patologías que son susceptibles a ser manejadas dentro del útero materno. La cirugía fetal no solamente corrige el problema intrauterino, sino evita problemas posteriores que con frecuencia lo pasan a los niños con espina bífida. ¿Qué es más importante, el equipo o la pericia del médico? No, la pericia. Por supuesto. Schumacher en sus buenos tiempos, un Volkswagen, Claro. y tú, Conchita, te vas en un Fórmula 1 y te aseguro que Schumacher te va a ganar todas las veces que tú quieras. Entonces, bueno, estudiando, revisando, tú te pones a ver, pero en el embrión y en el feto temprano se ve el cuerpo calloso y hay la estructura que lo acompaña siempre, que es la arteria pericallosa. Me quito el sombrero, esto es un trabajo fantástico. Qué bien. Y eso se originó aquí, en Carabobo, en Venezuela. En tus fantasías de estudiante, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a operar un feto? Pardes Dogs llega a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. Cocolizo, una marca para toda la familia. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidado de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Aquí estamos nuevamente en el Pod Studio, nuestro sitio, nuestro lugar de encuentro de todos los domingos a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. Y hoy, Conchi, tenemos un invitado requete especial. Sé que te estás peleando por presentarlo. Pues sí, la verdad. Si tú lo que quieres sí. presentar, te dejo que lo presentes, pero yo también voy a tirarme mi cosita porque es una gente que quiero demasiado como Sí. para poder pasar esta oportunidad por debajo de la mesa. Realmente compartimos este afecto, Adriana y yo, con este invitado tan especial que tenemos, que es amigo personal, y bueno, mil y un historias juntos, ¿verdad? Y se trata del doctor Luis Guillermo. ¿Cómo que te llamas tú? Luis Guillermo. Yo sabía que no iba a poder decirme. Luis Guillermo Díaz Guerrero. Luis Eso. Guillermo es ginecobstetra, es perinatólogo. Siga usted, doctora, que tú te sabes más de esos términos que yo. Cirujano fetal. Cirujano fetal. Es Formado en Francia. hizo un diplomado en Francia. Toca saxo. Bueno, ya va. Primero es médico cirujano de ya de la coro. Universidad Central de Venezuela. Ah, yo creo que era de coro, ¿viste? no, Por ejemplo. Racetti. Ajá. Muy orgullosamente. muy y obstetra orgullosamente. también del Universitario de Caracas. Exactamente. Muy bien. Y perinatólogo de la UPUC, Sí. Pasé la Unidad de 4 Perinatología de la años en Universidad de Carabobo. Perfecto. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Gracias, Conchita. Gracias, Cachito. Nos hace muy feliz que estés aquí, que hayas tomado esa parte de tu valioso tiempo para venir a compartir con nosotros y contarnos todo lo que estás haciendo, que es interesantísimo, y ya van a saber por qué. Ya va. Que no Sí, he vamos a dicho, empezar por el principio. no he dicho mi parte. Por favor, que dije que lo quería presentar. Sí. Luis es una de las personas que más he admirado, que más me ha impactado. Su ejercicio profesional es impecable, es un norte para yo como alumna y yo como colega. De verdad, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo. Eres un estudiante estrella, súper disciplinado siempre, que es lo que yo he visto, porque el que sea maestro no quiere decir que ha dejado de ser estudiante. Siempre estudia, siempre es insidioso, y además las conferencias de Luis están cargadas con algo poderosísimo, porque son académicamente impecables y siempre le imprime su parte, bien sea de afecto, bien sea de cultura, bien sea de esa búsqueda de lo imposible, o de hacerlo imposible posible, volverlo posible. Y esa chispa, porque para quienes Sí. no lo saben, Luis, aparte de ser un profesional, como dice Adri, impecable, realmente es una persona de muy buena conversación, con quien es muy agradable compartir.
más allá de... Piensa que tiene esa cara a veces que tú dices, ay, sí. que poner un Más poquito de allá- botox por aquí para irse la flor a la Sí. frente. Realmente quienes hemos Dos compartido con él... punticos de botox aquí. Quienes hemos compartido con él más allá de lo que es un equipo perinatológico, lo conocemos como persona y lo disfrutamos muchísimo Muchas gracias, también en muchachos. esas áreas. Entonces, bueno, Luis, cuéntanos, podemos empezar. ¿Qué te hizo decidir hacer perinatología? ¿Por qué irte a ese submundo de lo que es el feto en el útero de la madre? Bueno, yo soy hijo de un pediatra y una farmacéutica. Siempre desde que yo era niño veía la vida de mi papá atendiendo las emergencias, cuidando a sus niños, preveniendo los problemas, tratando de atrapar las cosas a tiempo, y eso sembró en mí una semilla. Por otro lado, cuando estaba estudiando siempre me llamó la atención la obstetricia y sobre todo una cosa que en el tiempo que yo estudié era prácticamente una novedad, que era el ultrasonido. Parece mentira, pero el ultrasonido, aunque pareciera tener tanto tiempo, aplicado no es tanto tiempo así. Y siempre me llamó la atención poder explorar indirectamente el claustro materno, aparte de que es un misterio lo que va dentro de la madre y teóricamente no se sabe nada de eso hasta que el bebé nace y cómo nace. Eso pues, y mi práctica obstétrica durante mis internados pues también me llamó la atención, cantidad de situaciones emocionalmente muy fuertes, poderosas con las mamás, sus bebés, la posibilidad o la imposibilidad de hacer algo ante una catástrofe obstétrica o fetal y que nadie puede hacer nada sino admirar un resultado erróneo, porque a veces la naturaleza se equivoca. Y eso sembró en mí pues esa inquietud de qué puedo hacer yo para intentar que eso no suceda o modificar la historia natural de un problema no detectado. Y una cosa lleva a la otra. Dentro de la práctica obstétrica viene entonces también la posibilidad de conocer un poco más específicamente al feto. Y dentro de ese conocimiento del vientre, del medio ambiente intrauterino, la posibilidad de ejercer algún tipo de maniobra terapéutica, médica o quirúrgica que mejoren la historia de este bebé y permitan un desarrollo y un desenvolvimiento más acorde a lo que todos esperan. Una mejor calidad de vida. Siempre que dicen que la obstetricia es una especialidad feliz, porque todo el mundo tiene hijos, todo el mundo es feliz, pero no siempre es así. Y ahí quizás es el llamado que me hizo a mí la conciencia de que qué pasa cuando las cosas no vienen como uno quiere o cuando todos quieren, y cómo se hace para detectarlo y para intentar corregirlo. Sí, el doctor Zurita, amigo de ambos, de todos, siempre dice que el 95% de las veces la obstetricia es feliz, los embarazos son normales y no se complican, y por decir un número grande. Pero ese 5% es importante porque para cada uno es su 100%. Sí. Entonces, lo que estás diciendo es poderosísimo. La obstetricia, en teoría, es una especialidad feliz, pero las catástrofes son terribles. Sin obstetricia Porque todo el mundo espera que las cosas salgan Claro, bien. y cuando marca una persona para siempre. Esa misma felicidad llevada al lado contrario es para toda tu vida. En algún sitio leí que el primer gran amor de una mujer es su hijo, sobre todo si es un hijo varón, y nunca lo va a olvidar, pase lo que pase, sin desmérito a los demás hijos que pueda tener, ¿no? Sí, pero el primer amor es El primero es el primero. Sí, es así. vieron que si le imprime romantiqueo a la cosa, dice algo normal y ¡tum! Queda uno como de cama. Realmente es una especialidad bien importante. Y tú, vámonos a aquel muchacho que empezó ese posgrado de perinatología, tuviste grandes maestros. Bueno, tuve los mejores. Luis, tuviste grandes Tuve maestros de la una gran perinatología. suerte, yo siempre he dicho y lo digo cuando puedo y se me agua el guarapo porque es así. He tenido el privilegio de caminar con grandes personalidades de la obstetricia, de la perinatología, de la medicina fetal,
y de aprender de ellos, de inmiscuirme como si no pasa nada, y yo también ahí voy aprendiendo. Y no puedo dejar de tomar a mi profesor, que yo llamo mi maestro directo, que es el profesor Alberto Sosa Lavarría, con quien, bueno, he compartido la mitad de mi vida prácticamente, desde que me vine para acá a Valencia, para la unidad de perinatología. Pasé 4 años ahí en la unidad de perinatología de la Universidad de Carabobo, hasta que desapareció por el incendio que hubo. Luego se formaría de una u otra manera, pero en ese momento, esa fue mi experiencia, fue una experiencia muy bonita. Y eso sirvió y sentó las bases para que yo me diera cuenta qué me faltaba, qué necesitaba yo, dónde necesitaba buscar, ahondar. Y esa ha sido mi búsqueda a lo largo del resto de mi vida, de mi formación. Necesito ser más invasivo, voy a hacer los procedimientos invasivos. Necesito ser algo más diagnóstico, busco a quién es el mejor en diagnóstico. Entonces, el doctor Sosa Lavarría, A número 1, gran maestro, directo. Mi maestro directo. Y no puedo dejar de mencionar al doctor Philip Jemti, un gran amigo, ya fallecido lamentablemente, pero eso fue una personalidad que me marcó también desde el punto de vista humano, no solamente profesional, sino humano. El santa de la perinatología, o gracias a Santa Claus. Realmente un ser excepcional. El profesor Roberto Romero, con quien también tuve el privilegio de trabajar, jefe de la unidad de perinatología de Estados Unidos, desde hace muchísimos años, sigue siendo el jefe allí. El profesor Ives Bill, que realmente también marcó una dirección importante en mi formación profesional. Y bueno, si me pongo a nombrar a todos mis profesores, no salimos juntos. Claro, Pero claro. básicamente estos fueron los que marcaron más mi trayectoria, por así decirlo. Sí, Para aquí- quienes no lo saben, Luis es pionero en cirugía fetal. Es decir, el abordaje del feto dentro del útero y tratar de solucionar algunas patologías que son susceptibles a ser manejadas dentro del útero materno. Y Eso- aquí eso- en Carabobo no hay nadie Pero que lo eso haga a mí sino me, tú. me parece tan interesante. O sea, en tus fantasías de estudiante, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a operar un feto? A un bebecito dentro del útero de la mamá. Ah, apuesto que sí. Farmacia Señorial tiene todo lo que necesitamos de una farmacia. Disponibilidad de productos a precios excelentes, atendido por profesionales, por farmacéuticas. Eso es importantísimo porque nos da mucha confianza. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, puedes hacer tus compras por WhatsApp y te hacen delivery. Y como si fuera poco, puedes pagar con cachea. Llévate ese dato. Un buen dato y una excelente alternativa. No lo olvides, Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Lo que me imaginé alguna vez fue cómo sería estar allá adentro, ¿no? Sí recuerdo mucho en mis pasantías en la maternidad Concepción Palacio, estaba yo de bachiller, y bueno, nos lo ponen ahí, te expone a unas situaciones que la premura, el exceso de trabajo, hacen que todo el mundo tenga que hacer algo para que las cosas salgan bien. Yo era un bachiller y estaba observando, vigila este parto aquí, que señora como de 150 kilos, décima gesta, y yo esperando ahí, que ahí viene el parto, y yo a veces veo una bola, como una bola de cristal que viene verde, y yo estoy viendo, pero ¿qué es esto? ¿Y qué es eso? Y eso ha explotado, y me bañó Completico. de Completamente. líquido amniótico. Ahí tal vez me sentiste lo que era el estar bebé dentro. salió como un tapón, yo lo tuve que abrazar. Bueno, llegué así a entregar a mi bebé todo manchado de líquido. Y bueno, dije, bueno, ¿cómo será estar dentro de esta mamá, pues? Y no. Ahora, esto de hacer cirugía fetal, ¿cómo llegó a ti? O sea, ¿se dieron las circunstancias? ¿Lo planificaste? ¿O fue cuestión de azar? ¿Decidiste? Yo pienso que, como te dije, yo he ido buscando las cosas que me faltan, como las piezas o mis herramientas que me faltaban para yo seguir avanzando. Porque cuando yo comencé la unidad de perinatología era un mundo fascinante. El solo hecho de conocer el medio intrauterino a través del ultrasonido era maravilloso. Pero entonces eso trajo otra cosa. Hay problemas que no tienen solución. ¿Cómo le buscamos la solución? La solución
muchas veces es quirúrgica o es invasiva, por decirlo de alguna manera. Y empezó entonces lo que es el desarrollo de los procedimientos intrauterinos, desde las funciones con la aguja, el vaciamiento de ciertas estructuras para que mejore su desarrollo, por ejemplo, líquido en el tórax o vejigas muy grandes, el exceso de líquido amniótico, la falta de líquido amniótico, que pueden ser mejorados con maniobras terapéuticas relativamente accesibles, ¿sí? Y eso lleva entonces a otra cosa más, de los grandes problemas obstétricos, sobre todo los embarazos gemelares que hasta hace poco tiempo no tenían mucha solución. Ya uno puede entonces hacer un diagnóstico temprano y instalar una terapéutica que implique, una vez estudiado el por qué ocurren estas cosas, entrar ahí adentro con cirugía mínimamente invasiva y solucionar el problema que pueda estar ocurriendo, desbalance hemodinámico o cualquier otro tipo de problemas fetales. Ahorita hablaste una palabra que creo que es clave, diagnóstico precoz oportuno. O sea, ¿cómo es eso de precoz? ¿Qué tan precoz debería ser o debería uno diagnosticarlo para remitirlo a ti? Me refiero a uno como médico tratante o la paciente. Bueno, mira, toda la terapéutica y diagnóstica intrauterina o perinatológica ha dado un vuelco en estos últimos años porque todo se ha volcado a hacer los diagnósticos lo más temprano posible. Y lo más temprano posible, usualmente en la gran mayoría de las patologías, es en el primer trimestre. Por eso hay una ecografía muy importante que debe realizarse entre las 12 y 14 semanas, 11 y 14 semanas, que es lo que se llama el tamizaje genético. Pero ese tamizaje genético no solamente sirve para la genética, sino también para otros problemas no genéticos. En ese momento es donde uno pudiera, siempre que conozcas la patología, hacer un diagnóstico temprano, precoz. Y precisamente por conocer la patología sabes que muchas de estas patologías tienen como una historia natural. Eso no está inventado, eso ya está descrito. Y esa historia natural va a ir usualmente complicando el caso, complicando el problema hasta hacerlo inviable o imposible. Tú lo que debes hacer es primero conocer a qué te pudieras estar enfrentando. Entonces lo precoz también viene con un conocimiento previo. Por supuesto. Porque si no Si no sabes lo sabes, lo no que lo te ves. estás enfrentando, no conoces lo que estás encontrando. Y usualmente eso pasa también. Un ejemplo clásico es los embarazos gemelares. Los embarazos gemelares, todo el mundo, qué bello un embarazo gemelar, qué romántico, yo quiero uno, pero tú no sabes lo que te estás enfrentando. Porque muchos de los embarazos gemelares son complicados o se complican muy fácilmente. Y el deber de todo obstetra y todo perinatólogo es, primero, conocer las complicaciones. Segundo, diagnosticarlas tempranamente. Y tercero, buscar ayuda. Si no lo vas a poder solucionar, no te quedes incubando un problema que lo que vas a formar un gran problema. Un pequeño problema se va a hacer un gran problema o un problema imposible. De ahí parte entonces conocer el problema que te va a permitir hacer un diagnóstico temprano y Oportuno, o remitirlo ¿no? o buscar quien te ayude, llamar a María o a quien sea necesario para poder solucionar esta situación. ¿Has hecho intervenciones de espina bífida? Tenemos un grupo un grupo muy bonito, un grupo bien interesante porque en esta especialidad, como en todas las especialidades médicas, siempre hay mucha competencia, por decirlo así. Y pienso que los egos se sobreponen a la situación y terminan dominando un escenario donde el protagonista y el primer ego debería ser el del bebé. El único, tal vez. El único, el que realmente importa. Sí, claro. Entonces, es difícil formar grupos de trabajo que no tengan esa competencia de ego y personalidades que piensan avasallar sobre los demás, ¿no? Hemos encontrado un grupo de trabajo donde básicamente nos respetamos, somos todos más o menos iguales, y lo que hacemos es poner cada quien su experticia, su experiencia, y buscar un problema. En este caso fue la espina bífida, y nos unimos con el equipo de Medicina Fetal Venezuela, de Caracas. En algunos casos, la mayoría de los casos que nosotros llevamos son de espina bífida,
y se conformó un grupo de trabajo donde hay especialidades de obstetra, medicina fetal, perinatólogo, cirujano fetal, neurocirujano, anestesiólogo, pediatra. Entonces hacemos un grupo de trabajo con una estrategia de trabajo que permite abordar el problema, hacer el diagnóstico temprano, hacer el estudio genético, preparar al paciente tempranamente, preparar el sitio para operarlo, que lo estamos haciendo en la unidad en el Hospital de Llanito. Y ahí entran dos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo, por decirlo así, obstétrico, donde va el cirujano fetal, el perinatólogo, obstetra, que abordan la situación, exponen al feto, en este caso la espina, el defecto, a través de una pequeña incisión sobre el útero, que no tendrá más de 2-3 centímetros. Fijamos al feto allí, entra un segundo equipo de trabajo, que es de los neurocirujanos. Ellos hacen su cierre de la espina bífida. Claro, ya vamos a explicar Y- para que la gente entienda lo que Y luego, una vez que resolvió el equipo de neurocirugía, volvemos nosotros, terminamos de cerrar el defecto, volvemos a colocar el útero en su sitio y esperar que salga todo bien. Se y oye vigilar, fácil, ¿no? Vigilar este embarazo hasta que podamos llegar. Afortunadamente nosotros, la experiencia que hemos tenido nosotros con los casos de Carabobo ha sido excepcional. Creo que se salen de la estadística porque hemos llegado prácticamente al término en todos los casos, cosa que no es usual, porque pretender que tú vas a invadir un útero y vas a llegar al término es una fantasía, es una falacia. Usualmente, por el mismo hecho de la intervención, terminan antes de tiempo porque se rompen las membranas, las complicaciones. prematuro, que es lo usual. Pero el asunto viene en que si tú no haces la intervención en ese momento, tempranamente, porque eso es antes de las 26 semanas, el bebé lamentablemente cuando nazca, porque él pudiera llegar a término con su problema, pero van a ser Con secuelas. con secuelas severas, sí. hidrocefalia, La espina dificultad bífida, para poner la gente un poco en contexto, es un cierre incompleto de esa médula espinal, ¿no? Entonces, eso se puede diagnosticar o lo puede sospechar un obstetra y de allí, entonces, lo tendría que remitir, como tú mismo estás diciendo, de manera oportuna al equipo de trabajo para intentar hacer esta cirugía, una cirugía fetal. Tal vez tú lo dices de una manera tan sencilla, pero yo me estoy imaginando Pero es casi todo. ciencia ficción. pero es complicado, sí, es algo complejo. No sé si es complicado, pero es como dice Adriana, es casi ciencia ficción. Tal vez hace algunos años nos hubiesen dicho que esto iba a ocurrir con la persona con quien yo me la paso cantando, que iba a operar a un feto, ¿verdad? Y tú dices, no. Y fíjate, o sea, se está haciendo aquí en nuestro país con gente como tú, que le ha puesto ganas y que tal vez todo comenzó en ese momento donde te llamó la atención ese claustro materno. Sí, así. Y de verdad que nos sentimos, yo me siento orgullosísima de que tú estés haciendo esto y de que estés ayudando a tanta gente. Yo quiero que me comentes cómo fue ese primer caso que se hizo acá en Venezuela, en el cual tú participaste. ¿Qué sentiste ese día? Cuéntanos un poquito. Vamos a... Bueno, mucha emoción positiva en el sentido de saber que como que se cumplía una meta o uno de quizás los sueños más locos que tú puedes tener en poder ayudar a un bebé de esta manera tan radical, porque es un cambio para la vida Vas a de esta cambiar la vida, criatura. vas a impactar. Vas a cambiar la vida Definitivamente. totalmente. Y que tú puedas hacerlo sin mucha complicación, en el sentido de que todo el mundo pone de su parte lo que necesita este caso para resolverse. Y de su parte me refiero a la gente de Caracas, a la gente de Valencia, a los neurocirujanos, a los obstetras, perinatólogos, medicina fetal. Bueno, yo estaba en ese momento muy emocionado porque se iba a cumplir y sentía que se iba a poder hacer. Quizás en el primer momento cuando tú te enfrentas a una situación difícil, y me ha pasado varias veces, mira, este feto tiene tal problema y dice, yo creo que lo podemos ayudar de esta forma. No creo que sea posible. Otra voz dice, no, eso no se puede. Bueno, vamos a intentarlo. Y que tú hagas algo y salga todo bien, la satisfacción es inmensa. Pensar que tal vez ese niño, de no haberlo intervenido, probablemente no podía caminar o tenía Claro. problemas gastrointestinales, neurológicos, neurovegetativos. Entonces, El uso haberle cambiado... es importante recalcar para el público en general
que la cirugía fetal no solamente corrige el problema intrauterino, sino evita problemas posteriores que con frecuencia lo pasan los niños con espina bífida, como son la hidrocefalia. Sí, claro. Que, ok, usted puede decir que se puede controlar con la colocación de válvulas de derivación ventrículo-peritoneales, pero eso es una complicación tras complicación que va a llevar a la vida de este bebé a ser bien complicada. La cirugía intrauterina, en este caso el microneurocirugía de espina bífida, reduce esa incidencia más de un 50-60% de los casos de necesitar válvula de derivación. En los 4 casos que llevamos nosotros aquí en Carabobo, no se ha necesitado hasta ahora la válvula de derivación. ¿Qué edad tiene el más grande de los que han intervenido? No, tienen un año. Un añito. Ahora, De nuestra nos sociedad. dijiste que están haciendo las intervenciones en el llanito. Eso Sí. se está haciendo en medio público. Qué importante es hacer un break, hacer una pausa. Y lo más divino es hacerlo en Charlotte. ¿Te gusta Charlotte? Me encanta, Me el encanta. espacio es súper acogedor, además los precios son buenísimos. Sí, señor. Un frappuccino, una galletita, una merienda divina Charlotte. Tu cafecito. De siempre. El gel hidratante íntimo de Intilac es tu aliado para la salud íntima. Está formulado para ofrecer una hidratación intensa, aliviando la sequedad. Tiene además pH balanceado, lo que mantiene el equilibrio de tu microbiota. Está enriquecido con extractos botánicos que nutren y calman, asegurando una experiencia suave y placentera. Es de fácil aplicación, su textura es ligera, se absorbe rápidamente y no deja sensación pegajosa. Yo como ginecólogo y usuaria te lo recomiendo. Dentro de la misma estrategia que estableció el equipo de medicina fetal Venezuela, y conjuntamente con ayuda de la clínica metropolitana, los primeros casos se han hecho en la clínica, pero dado los costos también que siempre son elevados y que siempre se intenta en esta situación exonerar a la paciente de gastos, se estableció una estrategia con el Hospital Domingo Luciani, el Llanito, y se ha preparado un quirófano que utiliza esta gente de medicina fetal Venezuela especialmente para los casos en este caso de espina bífida y los casos de terapéutica fetal de ellos. Y así de esa manera la paciente pues no tiene que incurrir en gastos y se lleva también una estadística hospitalaria de este tipo de patologías. ¿Cuántos casos lleva ese grupo de haber Yo creo que intervenido? aproximadamente deben llevar como 20 casos de espina bífida. Toda Sé Venezuela. Sí. Sé que hay algunos casos también de encefalocele, cierre de encefalocele también. Y dentro del protocolo de espina bífida, la evolución ha sido muy buena en la mayoría de los casos. Yo diría que aproximadamente más del 80% de los casos tienen una buena evolución. Hay un porcentaje que afortunadamente es menor, que se pierden o porque hubo ruptura de membrana o porque empezó una amenaza de parto prematuro, por lo mismo que dijimos. Infección, Invadir el ambiente intrauterino tiene un precio. ¿Lo vas a pagar o no lo vas a pagar? La vas a cuidar para que no suceda nada y aún así, con toda tu buena voluntad y todos tus buenos cuidados, tú lo puedes perder. Claro. Eso es un riesgo. riesgo-beneficio, exactamente. Pero me imagino a esa mamá que le hacen ese diagnóstico desfavorable y que alguien le diga, vamos a poder operarlo in útero. Le estás dando toda la oportunidad, o sea, Claro. estás haciéndolo todo. Yo creo que eso es la... Mira, yo pienso que eso es, primero que hay gente muy agradecida, porque lamentablemente este tipo de cosas le pasa a la gente más desfavorecida, social, económicamente hablando, me refiero. Pero sin embargo también he visto, y eso lo he visto a lo largo de toda mi carrera, que hay como una mayor sensibilidad a la vida, una mejor valoración de la vida. No sé si será por motivos religiosos, por motivos de formación humana, no lo sé, pero como que la vida valiera más, pienso yo, o siento yo a veces eso. Y dentro de una persona que a lo mejor no tiene el nivel de cultura que tú quisieras, aún su nivel de ignorancia la hace sentir que ella tiene que hacer algo por ese bebé. Sí. Porque muchas veces... Instintivamente. Sí. O sea, Y eso es algo muy bonito y algo también que te ayuda en la evolución porque tú estás haciendo equipo con la mamá y con el bebé para intentar echar a este muchacho adelante, ¿no?
y mejorarle su vida. Sí. Y O sea, el me ácido- encanta de la sí. perinatología, de verdad, el ente que el feto sea el paciente. O sea, el hecho que tú ves más allá de la mamá o de la voluntad, sino que tú te deberías encargar, bueno, también un poquito como ustedes los pediatras, sobre todo los pediatras cuando son bebés pequeños, Sí. que no importa lo que el bebé diga porque no lo puede expresar, tú vas a velar por ese bebé. Claro. Nosotros los perinatólogos velamos por ese feto como paciente propio. Recuerda el doctor Sanoja que estuvo aquí acompañándonos, el doctor Sanoja Breña, hablaba de que jugaban un poco a ir más allá, jugaban un poco a ser Dios, algo así decía, ¿no? Entonces, tal vez eso, ¿no? Tentar un poco, eso ¿has pensado alguna vez? Tú me dijiste a mí que, y en ese momento se me pasó por alto, pero yo tengo siempre presente al doctor Inaudi, que es el gran maestro de todos, De todos. el maestro de maestros, el padre de la perinatología aquí en Venezuela. Es un ser realmente fascinante, lamentablemente ya descansa en paz, pero nos dejó unas enseñanzas humanas, humanísticas y perinatológicas, pues que se pierden de vista. Y es un norte que todos los perinatólogos aquí en Venezuela y el mundo tienden a perseguir, porque va más allá de lo teórico, más allá de lo práctico, más allá de la cultura, más allá de la humanidad. Eso se pierde en el infinito. Tanto el doctor Inaudi, entiendo, ustedes nos aclararán esa parte, tanto el doctor Inaudi como tú mismo, Luis, han dado grandes aportes a los diagnósticos precoces de ciertos marcadores. O, explícalo tú o tú, que ustedes saben más de eso, ¿no? Sí, bueno, Luis tiene un marcador que terminó siendo mundial, o sea, el marcador se reconoce, ya todo el mundo lo conoce, lo usa, que es cómo hacer el diagnóstico precoz de agenesia cuerpo calloso. O sea, el cuerpo calloso es como una estructura, un puente, un resorte, un colchón que une un hemisferio con otro en la cabecita de los bebés. Y tiene forma así como de coma. Entonces, cuando él es difícil de ver, sobre todo en edades tempranas, y también depende de la calidad del ultrasonido, pero lo acompaña una arteria que es más fácil de ver, o sea, que cuando la arteria está, obvio que está el cuerpo calloso, pues la estructura. Entonces, Luis, que me corrija si estoy diciéndolo más o menos, No, pero cuando bien. tú insonas esa arteria, o cuando tú haces visible la arteria, descartas que ese cuerpo calloso esté ausente. Tienes que tener una imaginación como muy prodigiosa Mira, para... lo que pasa es que a veces son como retos que tú mismo te impones. Porque, por ejemplo, en el caso de la arteria pericallosa, yo siempre he ido a los congresos mundiales de medicina fetal y la escuela de medicina fetal de la Fetal Foundation del doctor Nicolaides, que es una eminencia mundial, siempre tiene a todo el mundo al día de las cosas que ellos han descubierto y exponen pues sus resultados. Y dentro de sus resultados, el mismo profesor Nicolaides, que es una gran autoridad en el área perinatal, decía que la agenesia del cuerpo calloso era imposible diagnosticarla en el primer trimestre. Que ellos habían revisado más de 50.000 estudios ecográficos y dentro de la patología que era imposible diagnosticar estaba la agenesia del cuerpo calloso, sobre todo pensando en que todos los diagnósticos se han ido volcando hacia el primer trimestre. Y que la persona que se le ocurriera encontrar una manera de diagnosticar esto tempranamente tenía que hablar con él. Entonces, a mí eso me quedó adentro. Me quedó adentro y dije, pero ¿será posible? ¿Cómo podemos nosotros intentar hacer un diagnóstico de una estructura que no se ve? Entonces, bueno, estudiando, revisando, tú te pones a ver, pero en el embrión y en el feto temprano se ve el cuerpo calloso y hay la estructura que lo acompaña siempre, que es la arteria pericallosa. Entonces, quizás si nosotros podemos diagnosticar la arteria pericallosa, podemos inferir que allí se está desarrollando el cuerpo calloso, que está en pleno desarrollo. Entre las 10 semanas en adelante se empieza a desarrollar el cuerpo calloso. Pero ya la arteria está allí. Y esa es la manera de encontrarlo. Y nos pusimos a trabajar con la doctora Yelsi Yuni, el doctor Soso Lavarría. Hicimos un trabajo maravilloso que ya tiene más de 10 años, en donde se evidenció la utilidad de este marcador ecográfico Doppler
para el diagnóstico temprano o la presunción temprana de un cuerpo calloso normal o de su ausencia en Claro. algunas patologías como las anomalías cromosómicas, síndrome de Down, ese tipo de cosas. Ese doctor Nicolai no es el que sale en un documental Claro, de Netflix, espectacular. ¿no? Claro. El documental es Sí, es bueno. una Sí, 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 verdadera sí, locura. Bueno, Sí, me imagino hace que leyó el del bisturí. estudio, ¿no? De la arteria. El del bisturí. Claro, cuando yo le Exactamente. llegué, él Claro, él lo publicó incluso. Sí. sí, y él es una persona amable, pero muy difícil, porque entrar en su entorno personal es complicado. Y sin embargo, él prácticamente dijo, me quito el sombrero, esto es un trabajo fantástico. Qué bien. Qué Y bueno, tanto así que sin mucha promoción, solamente entre colegas y en los congresos, ya la gente lo ha ido conociendo, se ha ido regando por el mundo, se ha sido citado más de 20 veces en trabajos diferentes. Yo he tenido ya que revisar varios trabajos sobre el mismo tema que se han hecho después y es un motivo de mucha satisfacción porque Claro. eso está allí y eso se originó aquí, en Carabobo, en Venezuela. Qué bien. Y además es un plano de corte que es como el plano de corte icónico. Pues, o sea, tú agarras un bebé a las 13 semanas y lo picas, se llama sea, corte lo longitudinal. divides. Corte longitudinal, pero para que la gente entienda. No piques a en- los muchachitos, Adri, por en favor. derecha e izquierda exacta, o sea, en dos partes iguales, derecha e izquierda, y ahí va a estar los marcadores que nosotros necesitamos, Claro, el hueso, el ductus, el esta hueso nasal. escuela O sea, inglesa hizo, y eso lo impuso en todo el mundo, que todos diagnostiquemos ese corte sagital de la cabeza fetal y ahí buscas ciertos marcadores, el hueso nasal, La translucencia lo que se llama la nucal, translucencia nucal, traducción intracraniana. ciertas cosas dentro de la cabeza. Bueno, en definitivamente. ese mismo corte, lo que se hizo fue añadir el Doppler color, que es la capacidad de ver la circulación, Ajá. y entonces tú ves el mismo Se ve corte la arteria. y ves la arteria y dices, eso Bueno, estaba ahí. definitivamente los imagenólogos tienen mucha imaginación. imaginación. La mayoría de los diagnósticos lo hemos Sí. hecho, por ejemplo, la translucencia nucal también estaba ahí, no la veíamos. Hay un signo igual que le pasabas por al lado y Es y no, típico, eso todo es está allí típico. Está ahí hasta que alguien lo uno- ve y después de ahí en ¿Qué? adelante todo el Todo mundo lo lo ve. ve. Ah, ¿Qué, pero qué ahí es está. más importante, el equipo o la pericia del médico? No, la pericia. Yo Definitivamente. siempre he dicho, porque tú le das, Eso lo preguntamos al doctor Grisanti. Y dijo la misma tú le respuesta, por das supuesto. a Schumacher en sus buenos tiempos un Volkswagen Claro. y tú, Conchita, te vas en un Fórmula 1 y te aseguro que Schumacher te va a ganar todas las veces que tú quieras. Es así. Claro, los equipamientos por supuesto que ayudan muchísimo, la Claro. tecnología está a la orden del día. Y qué mejor combinación entonces que un personal sumamente preparado y un equipo de alta. ¿Cómo te la de alta llevas con la gama. inteligencia artificial? Bueno, bien, pero me gusta más la inteligencia natural. La humana. No nos va a desplazar, ¿o sí? No, para nada, yo no creo. Sinceramente, te va a facilitar las cosas. Sí, es una herramienta. Es una herramienta. Que ahorra tiempo. Sí, claro. Sí. Definitivamente. sí. Está accesible, está como en la era, yo pienso que estamos en la era de la inmediatez. Sí. Todo es para allá. Entonces, si tú quieres una respuesta para allá, probablemente lo tengamos a la Lo que vuelta pasa de un es que hay clic. que tener mucho cuidado Por con la inteligencia supuesto. artificial, porque yo he visto incluso colegas que exponen cierto problema y como dice la inteligencia artificial, y cuando tú ves lo que describió la inteligencia artificial, está totalmente al revés. Entonces, hay que tener mucho, sobre todo en estos casos de medicina fetal, el procedimiento intrauterino, terapia fetal avanzada, láser intrauterino. Eso Pero no la es fácil. inteligencia artificial se ha vuelto, pero por lo menos en los chats, la que yo tengo acceso, es cautelosa. Es como, si es un problema médico, se le sugiere que consulte a su médico tratante. O sea, Claro. no es tan invasiva Sí. como para otro tipo de información. La información claro. médica es más reservada, por decirlo así. Y me parece muy bien. Que Eso así es debe inteligencia, ser. Claro. inteligencia humana. Y de ahí va que la inteligencia artificial al final se tiene que apoyar en una inteligencia natural de la experiencia también, porque la inteligencia de la experiencia es muy importante en cualquier especialidad, no solamente en el área médica. Tú puedes tener una persona con muy poca cultura, pero con una gran experiencia y es un inteligente natural. Todavía eres una persona joven, tenemos edades cercanas, somos jóvenes.
Y estás avanzando mucho en toda esta parte de la salud materno-fetal, salud fetal realmente. ¿Qué viene? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Haciendo qué? O sea, ¿hay algo que te está de otro gusanito, así como, por ejemplo, te empezó a rondar en la cabeza que querías hacer algo más? No sé si tienes algo, Sí, yo pienso alguna inquietud. sí, la inquietud mía es, porque lo otro es, y lo que me puede causar algún grado de frustración, es que tú trabajes sobre algo y al final sale todo como tú planeaste que iba a salir y de ahí en adelante el siguiente paso lo perdiste. Por ejemplo, necesitamos unidades neonatales que sean capaces de soportar estos fetos que van a venir con edades prematuras, con problemas que vas a tener que resolver y ayudarlo de alguna otra manera, y esas unidades son muy limitadas. Ese sería un siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer con estos bebés? Que tú logres solucionarle un problema, pero necesita apoyo, necesita soporte postnatal. No lo hay. Ahorita Sí, es frustrante, es sabiendo que frustrante. tenemos Entonces, un procedimiento exitoso. sí. Quizá lo que vendría, si uno quisiera soñar, y es importante porque las cosas primero hay que soñarlas y pensarlas para que ocurran, es eso. O sea, no solamente mejorar en cuanto a los diagnósticos, y hablo global, nosotros tenemos que mejorar globalmente como sociedad, como grupo de trabajo, como especialistas, como familia, como todo. Es la única manera que podemos mejorar nuestro país. Mejorando desde cada uno de nosotros personalmente, grupalmente, como sociedades médicas, científicas, como sociedad humana, y avanzar todos en una misma dirección, que es la de mejorar. La del progreso. La del progreso, exacto. Si nosotros logramos contagiar a todo el mundo en esta onda, pues lograremos tener mejores unidades diagnósticas, lograremos tener mejores unidades de tratamiento. Si Dios quiere y es posible hacerlo, lograremos tener mejores unidades de neonatales también, que puedan tomar estos bebés y llevarlos adelante. Y el acceso tecnológico y el acceso de recursos para todo el mundo, globalizado, Sí, porque eso es un problema a veces porque es difícil que tú dices, ay, esta es una herramienta de screening, como le dice. Y el screening, una de las cosas, o los tamizajes, una de las cosas que necesita es que se adapte a la población general. Claro. O sea, que pueda ser masivo, porque el screening de 3 personas no va a impactar mucho. No va a realmente. impactar. Entonces, tenemos otros países en los que realmente el screening lo hace toda la población. O sea, todas las embarazadas de 13 semanas pasan, os juro, por el eco que tú Y dijiste la de propia semana embarazada 13, ya sabe más tiene que tú qué es lo que tiene que hacer. Exacto. No. Yo sí creo que lo que viene es avanzar en esa dirección, y desde el punto de vista tecnológico, pues probablemente seguirá habiendo más mínima invasión, por decirlo así, hasta el punto en que pueda resolverse algunas cosas sin necesidad incluso de tocar a la mamá. Si uno se pone a pensar en las posibilidades, también te puedes quedar sin imaginación, ¿no? Pero sí creo que seguirá desarrollándose, y en la medida de que todos nos contagiemos de que sí podemos, de que no somos menos, de que tenemos la capacidad de evolucionar y de progresar, ese espíritu contagioso pues nos irá a llevar para adelante y nos permitirá tratar tanto las cosas que ya podemos tratar como aquellas que todavía no lo podemos porque no nos permite el ambiente donde nos movemos, la tecnología, ese tipo de cosas. Qué bien. Yo me quedo con esa frase cierre es hermosa. Eso que acabas de decir, Luis, de verdad que sí. Que nos contagiemos todos Sí. para hacer una mejor sociedad. Empatía. Ojalá que sea así. Ojalá que sí sea. Y yo- Compártenos, Luis, tus redes sociales, dónde se te puede ubicar, si alguien que está escuchando conoce algún caso que tal vez piensa que puede aplicar a esta maravilla tecnológica, ¿dónde te puede ubicar a ti o al equipo con... Bueno, yo estoy en el Instituto de Especialidades Quirúrgicas, en el IEQ de Los Mangos. Valencia. Sí, en Valencia. Ahí en la Torre Consultorio, el consultorio 37. Ahí comparto consultorio con mi esposa, la doctora Marianela Murillo, de Díaz, pediatra ecografista. de días, de días. Y mis redes sociales es @fetólogo, básicamente lo que uso es el Instagram. Y mi correo luisdiazg@hotmail.com.
Hotmail, qué retro. Hotmail, qué retro. Pero el doctor Somos Díaz, de los privilegiados que tenemos Yo Hotmail. tengo los dos porque Yo ya. también. Tenemos que decir que has hecho, hablando de un poco de tecnología, veo que en tus redes sociales le regalas a las pacientes que le haces eco, haces unas caritas con una Mira, eso es impresora. un hobby. Ajá, pero está bonito. Es un hobby con intención, muy intención. Es un hobby muy bonito porque no solamente, bueno, primero, Explica qué es, porque yo no me bueno, supe eso es explicar cuando bien. nosotros hacemos una ecografía tridimensional, sobre todo de buena calidad, es posible obtener un volumen de información ecográfica y ese volumen queda guardado tridimensionalmente. Ese mismo volumen tú lo puedes, utilizando impresoras tridimensionales, plasmar en una estructura, un modelo Material. que es fiel copia Eso es del mágico. bebé. Fiel copia del bebé. O sea, la ecografía impresa. Has debido traer en una, no sé. tridimensional. Sí, no lo traje. No lo traje. No importa, Impresa Nos va a tridimensional. mandar una foto y se los vamos a poner para que lo vean. Impresa tridimensionalmente y bueno, con el gesto que tendría el bebé en ese momento, o sencillamente con su fase y con sus características. Y Es una pequeña escultura de la cara del bebé. sí, Exactamente. Sí. Copia fiel del bebé. Copia fiel del bebé. No es una Sí. foto, es una escultura. Es una escultura. Y tú lo puedes tocar. Claro, porque tiene la volumen. puedes- la Y puedes eso, sentir, y eso la lo puedes- imprimes ¿cómo? O sea, como... En una impresora tridimensional. Tridimensional. Yo en mi casa tengo mi laboratorio tridimensional, que por cierto me lo apropié un espacio Marianela. que poco a poco fui invadiendo. Sí. Y ya, Perdió parte de su sí. casa. Y ahí tengo mi computadora, mi instrumento, mi impresora tridimensional. Y bueno, ahí paso unas horas. Pero muy- haces muy más de carita, sabrosas. porque el doctor me regaló un portacelular que me lo hizo con mi logo, con mi mafalda. Me así voy que, a picar porque no me han hecho absolutamente comprometo. nada. Le Bueno, quedó no muy te chévere. preocupes que te llegará. Mira, muchas gracias, Luis. Realmente ha sido Gracias a un ustedes. honor haberte tenido aquí. Realmente, yo que te conozco y que hemos compartido en otros ámbitos tu experiencia como cirujano fetal, realmente no deja de sorprenderme todo lo que nos has contado y bueno, orgullosísima de que estés haciendo No, eso. más bien, gracias a ustedes por invitarme. Yo a veces regullo un poco estas cosas, pero No podías decir tenía que que no, venir porque pero por favor. Conchita y Adriana, cualquier cosa. Te par de Tan bello. dogs. Y más bien te agradezco eso, más te agradezco tus palabras que siempre son muy estimulantes y el hecho de que aprecies las cosas que uno puede hacer me llenan de mucha satisfacción. Igualmente Adriana, que sé que coincidimos en muchísimos aspectos. Que tus Y- maestros son los míos y que bueno, yo me exacto. uno a ti, tú eres mi maestro también, además de los Y tuyos, ustedes todos son los los tuyos míos son también. adoptados. De manera que, bueno, muchas gracias por todo. Las felicito por su programa, que realmente es una ventana diferente, fresca, interesante y al día. Y ayudan a mucha gente a enterarse de qué está sucediendo, que bajen de esa nube, pongan los pies sobre la tierra y que seguimos remando en la misma dirección. Así es. Avanzar, progresar, mejorar. Así es. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Y desde aquí, desde Pod Studio, realmente nos sentimos felices de estar en este espacio que nos gusta tanto y seguimos compartiendo con ustedes invitados de El Calibre, del doctor Luis Guillermo Díaz Guerrero. Gracias. Gracias por abrir las puerticas de su casa. Domingo, 7 de la noche, les esperamos. Par de Dogs llegó a ustedes gracias a Intilac, íntimamente confiable. Farmacia Señorial, a un WhatsApp de distancia. Charlotte Sweet and Coffee, tu cafecito de siempre. Laboratorios Herbaplan, salud y más vida. Cocolizo, una marca para toda la familia. El Pod Studio, cápsula de poder informativo. Malía, tu aliada de higiene íntima de cuidados de mujer. Y Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Relax, viste, una conversación. Y siempre es así. Sí. Bueno, también los invitados te ayudan.